Retornamos con nuestro análisis de coyuntura y veamos ahora en el aspecto internacional lo que está dominando en este momento la política internacional. ¿Cómo está la situación en este momento? Gracias. Yo tengo algo aquí que quiero decir. Hace varios capítulos, porque hemos olvidado, no hemos tenido tiempo de abordar Ucrania. O sea, ya... de reiterar a Ucrania, porque lo hemos abordado varias veces. No, yo me refiero, prácticamente tenemos un mes que no abordamos a Ucrania como tal. Y mientras tanto, por ejemplo, los bombardeos rusos. ¿Qué ha pasado? Rusia está perdiendo en el terreno, eso lo había dicho antes. Lo que no había dicho en el programa todavía es que el único recurso que le ha quedado a Rusia es bombardear. Y está haciendo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. Dijo, no iba a atacar áreas civiles, y está atacando áreas civiles. Y además está atacando el abastecimiento de agua y el abastecimiento de energía eléctrica. Son parte de reacciones, pero está perdiendo la guerra. Porque está perdiendo. Abastecimiento de agua y abastecimiento de electricidad. Eso no se hace en una guerra moderna y en una guerra que cumpla mínimamente los códigos internacionales establecidos. O sea, y bueno, que tú menciones eso, Alejandro, porque para que la gente lo sepa, esto es una mirada aquí donde convertimos la información en conocimiento, hay códigos de guerra. Claro, exactamente. Está el derecho de la guerra incluso. Claro, exactamente. Uno de ellos donde se supone que hay muerte, violencia, agresión, hay límites. Uno de ellos es la protección de la vida. Correcto. De los que se han capturado prisioneros, por ejemplo. Hay armamentos prohibidos. Correcto. En el uso de ciertos armamentos, como por ejemplo los lanzallamas, que fueron muy usados en la Segunda Guerra. Y las armas bacteriológicas y otras. Y lógicamente químicas, atacar los centros civiles y el abastecimiento civil, como el agua, como la electricidad. Y Rusia tiene una campaña hace más de mes y medio atacando para que el presidente de Ucrania dijo que era un crimen de lesa humanidad el hecho, porque la idea era convertir el invierno y el frío de una forma que mate a ciudadanos de Ucrania. Entonces yo noto que la comunidad internacional y nosotros mismos y todos seguimos como si nada y viendo a Rusia atacando acueductos, fuentes de agua y simplemente atacando todas las plantas de energía a nivel tal que es un bombardeo recientemente inmenso. El único capítulo que le queda, el único recurso que tiene Rusia en la mano es el ataque a eso, señores. Y eso es un crimen, es un extraordinario crimen de guerra. Y no estamos reaccionando en la dimensión de vida. Y los amigos prorrusos se han quedado sin argumento. Como cierto, no lo siento, pero la campaña de denuncia y de ataque, yo pienso que la comunidad internacional y la nacional, lo siento así, permítanme decirlo, muchachos, repito, tengo eso atrabancado aquí, se ha quedado como, bueno, ese es el recurso que le queda a Rusia, pues muy bien, ellos lo sacaron de Jersón, entonces esa es su manera de defenderse. ¿Cuál es la defensa? Atacar la fuente de energía y atacar la de agua, como lógico. ¿Cómo que lógico? Pero venga acá, ¿cómo es posible que eso se permita? Ahora, en el marco del derecho de la guerra también hay que decir que por primera vez en estos 10 meses que lleva la guerra, la imagen de Ucrania se ve lacerada porque prisioneros de guerra rusos fueron asesinados, ya hechos prisioneros por el ejército ucraniano. Indefensos. ¿Eso está confirmado? Sí. ¿Cuántos fueron? 8. Bien, esos son hechos. Son violatorios de está ambos confirmado. Bueno, digamos, sí, por eso no se compara. Exactamente. No estoy de acuerdo contigo. El hecho grande frente al hecho menor. Rechazamos eso, no lo criticamos, pero voy a repetir. Esa es mi bandera. Claro. Atacar la fuente de agua y atacar la energía, eso es una situación de crimen de guerra, un abuso extraordinario, porque en eso afecta a niños, no solo a prisioneros, como tú acabas de decir, a niños, a señores mayores, y amenaza su vida y a cualquier enfermo. La muerte de un militar ruso en manos capturado y de manera irregular, absolutamente condenable. Por cada uno de los 10 o 8 condena, pero dejamos cada cosa en su lugar. Aquello de dejar un país, o intentar dejar un país sin protección frente al frío, es un crimen extraordinario que yo no recuerdo mucho que eso se haya producido. Y fíjate en la época que lo hace, justo cuando entra el invierno. Justamente porque la intención de Rusia es justamente al entrar el invierno, atacarlo para que se mueran de frío. Tal como y para reducirlo, para quitar la ofensiva, porque sencillamente ha perdido en el terreno. Su capacidad de desplazamiento. ¿En qué yo estoy de acuerdo con Rusia? Me parece que la élite rusa
y la élite de Estados Unidos, el presidente Biden, ha entendido que hay que negociar. Nosotros hemos sido coherentes en una mirada. Sí. Todo el camino hemos dicho, paremos la guerra y vamos a negociar, incluso de forma tal que no gane ninguno de los dos plenamente. El Papa se ha ofrecido como mediador, que es una luz en el camino, porque nos quejábamos nosotros aquí en una mirada de que al todos tomar un bando no había un árbitro neutral. Pero ahí está, por ejemplo, el presidente de Turquía, que tiene audiencia con ambos y es miembro de la Unión Europea. ¿Ves qué fenómeno? Sí. Entonces, recientemente parecía que había una oportunidad, incluso oficiales importantes del gobierno de Estados Unidos dijeron, hay que negociar. Entonces, lo que hay que hacer es parar la guerra de ambos lados. Cese al fuego inmediato. Cese al fuego, el primer paso, y negociar de forma tal que no... Que el acuerdo significa, parar la guerra significa que no gana Ucrania, pues no gana Ucrania. El acuerdo significa que no gane Rusia, pues no gana Rusia. Hay que ceder. Pero que se acabe esa situación de guerra. Claro, ¿cómo es posible que estemos permitiendo, como si nada pasa, este daño increíble y este dolor inmenso a la población? Tú hablabas recientemente que hablaste con una ciudadana ucraniana y lo dramático que te decía de la situación que vive. Y entonces, el otro agregado, distorsiona la economía mundial. Desabastece de trigo y otros productos claves que vienen de ahí, aumenta el costo de combustible, aumenta la energía en general, aumenta el gas natural que aquí estamos transformando, ¿no? A planta de gas natural. Estamos afectados y nos ha salido más costosa la electricidad. O sea, el mundo entero. Yo tengo una inconformidad con el gobierno chino, sobre todo porque la relación que tiene China con Rusia, China ni se ha ido a favor de Ucrania, tampoco que a favor de China. Yo pensé que se iba a constituir en el árbitro que debió haber sido el árbitro neutral. Tenía todas las condiciones, para frente a Vladimir Putin convertirse en China. Su imagen pudo haber obtenido un liderazgo a nivel internacional. Todavía tiene oportunidad. De elegirse como el árbitro. Vamos a darle la mejor mirada. Todavía China tiene la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Todavía China tiene la oportunidad de hacerlo, combinado con Turquía. Y entonces jugaría un papel estelar, se lo agradecería a la humanidad, se lo agradecería a Ucrania, el propio Rusia también se lo agradecería si tomara ese papel. Dejemos de jugar a la guerra. Recientemente el jueguito era usar o no usar armas nucleares. O sea, estamos jugando, ese era el jueguito hace una semana atrás. Un jueguito pesado, muchachos. Eso no se puede tolerar. Entonces, señor Putin, entienda, su iniciativa no tuvo éxito. ¿Ok? Entonces, confórmese, vaya a la mesa de negociación y a Ucrania hay que decirle, ustedes tienen que tener la correlación de fuerza. He dicho aquí varias veces, una potencia nuclear no se le humilla, sencillamente. Así es. A propósito, muchachos, Alejandro, Enrique, yo tengo una duda. Tengo hace tiempo que no escucho. ¿Cuál es la situación interna, política de Haití, posterior a la muerte del presidente, asesinato del presidente? ¿En qué aspecto? ¿En el institucional? Político, las elecciones, ¿en qué está eso? ¿Cuál es la situación? Paralizado. ¿En qué está Haití? Paralizado. Lo primero que la investigación que pretende aclarar el asesinato del presidente está en un limbo, no ha tenido ningún resultado. Todo lo que es institucionalidad está paralizado. Pero también el primer ministro, las elecciones, convocatorias, ¿en qué está eso? Eso está congelado. Tenemos un primer ministro inoperante, temeroso de las bandas que son lideradas por los propios líderes de la nación, incluyendo líderes empresariales y líderes políticos, a ese nivel que estamos. Se ha, por ejemplo, retirado la visa a personajes ligados a la instauración de bandas, como ustedes conocen allá. Hay un senador que tiene una vivienda, por ejemplo, en Canadá, valorada en más de 3.5 millones de dólares. A ese se le retiró la visa, se le está dando persecución también a otros, iguales sanciones a otros personajes, como el pasado presidente Martelly, a quien se indica jefe y constructor de una de las principales bandas del país. Estamos hablando del liderazgo nacional. La élite metida en esa situación de vandalismo. El país políticamente está paralizado. Institucionalmente absolutamente colapsado totalmente. La economía colapsada también, con algunas pequeñas inyecciones que ha habido recientemente. O sea, la situación de Haití... La intervención militar, las ayudas militares... La situación de Haití es grave. La ayuda militar no han prosperado. No hay ningún país que se haya comprometido. De hecho, Canadá parecía que sí.
y sin embargo concretamente no ha tomado ninguna iniciativa, por tanto la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada, y ahí viene entonces la presión a los dominicanos para que seamos nosotros los que actuemos, que evidentemente la comunidad internacional hace ese papel. Y es muy importante ese énfasis de Enrique, me gustó mucho, porque combina, alguien diría, ¿por qué tanta preocupación de Ucrania cuando tenemos este problema ahí? Es verdad, esta situación de Haití es dramática, claro. Es una, ¿cómo le podríamos llamar? Es una guerra civil. La guerra civil es la guerra más peligrosa que hay, porque tú no sabes dónde está el enemigo. Sí. Claro. El enemigo internamente. La refinería, Andrés, que nunca te recuerdas de ese nombre, la refinería de petróleo estaba ocupada por la banda número 1 de Haití, y no es hasta que la propia banda decide desocuparla cuando entonces llega el abastecimiento de combustible a la nación. Correcto. O sea, el abastecimiento de combustible de la nación detenido por la voluntad de una banda. O sea, un país así no puede salir a flote, no puede avanzar. Territorialmente, Puerto Príncipe y toda su periferia, que es la parte urbana más importante, ¿verdad? En Cabo Haitiano, usted no oye casi mencionar Cabo Haitiano. No, la parte en Cabo Haitiano no está en esa banda, ¿eh? Permítame decirle que Cabo Haitiano tiene otra situación. No se mueve igual. La situación no hay es la otro misma. Ordenamiento. La situación no es la misma. Hay una descomposición generalizada de Haití, pero donde mejor están relativamente. En la parte norte. ¿Y la parte norte del Cabo Haitiano. ¿Qué pasa ahí? Porque la capa más armada, donde más se distribuyó armas, donde se ha tomado un poder local, territorial, y prácticamente es el gobierno de Haití, son las bandas, es en el Gran Puerto Príncipe, que es la zona más poblada. La parte metropolitana de Haití. Incluso la zona del campo de Haití también tiene otra dinámica. Cabo Haitiano está en el norte. Es que Haití, en el norte, allá de Jabón, exactamente. Eso lo veremos en otra oportunidad. Haití, no hay un Haití. Hay mucho Haití. Muchos haitises. No hay un Haití, hay muchos haitises. Como no hay un solo creol, hay mucho creol. Y vamos a volver sobre eso porque hoy día terminamos, muchachos, tenemos que irnos. Se nos fue el tiempo en este análisis internacional, pero que fue fructuoso, fructífero para nuestros oyentes, porque el tema haitiano hay que no solo tratarlo, sino darle seguimiento. Cada dominicano debe darle seguimiento a ese tema. Está aquí detrás de nosotros, ahí mismo. Lo esperamos en la próxima mirada. Dios le bendiga.